estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y ahora me acompañan Marcos Cifuentes y Ricardo Montes, que vienen a hablarnos de Señorita Laura, un libro que está hecho en cómic, ya lo voy a enseñar en un ratito, pero ellos me van a contar primero un poquito cómo se les ocurrió hacer la vida de Laura Bozzo en formato de cómic, de caricatura, bueno, porque en realidad no se necesita caricaturizar mucho a Laura Bozzo, y se les ocurrió de repente por eso. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito. La verdad es que a mí, y te debe haber pasado a ti, a cualquier peruano que ha salido al extranjero, que sales y la principal referencia del Perú para los latinoamericanos no es Machu Picchu o Gastón, no, es Laura Bozzo, sí, ¿no? claro. Entonces te dicen, pero ¿por qué tienes todos los dientes? Y la apoyada, Y que el carrito sanguchero. Claro, ¿no? Y entonces una vez le empiezas a contar a la gente... No es así, no sé lo que es una apoyada. No solamente eso, güey. Yo sí sé que es una apoyada, las apoyadas son muy ricas, pero no es por eso, sino porque le dices, esta conductora de la que tú hablas y que mucha gente además aprecia mucho afuera, sí, claro. Y le dices, oye, pero le pasó esto, y estuvo 3 años encerrada en su set de televisión, o 4, y alucinan. Entonces digo, oye, mira, ¿no? Y ha habido muy buenos trabajos sobre la vida de Laura Bozzo, Juan Manuel Robles, que yo creo que es el principal biógrafo de ella, y bueno, Vivas, el mismo Beto Ortiz, que le ha dedicado 2 programas del Valor de la Verdad, o Miguel Ramírez, del que ha investigado en el comercio. Y entonces hemos juntado todo eso, hemos encontrado algunas cosas propias. Claro, en realidad es un libro, es una investigación periodística, bien seria, que aunque no parezca, porque claro. Ahora sí voy a enseñar el libro. Aunque no parezca, y muchos dirán qué divertido, debe ser muy chistoso. Bueno, es chistoso y es divertido. Es el talento de Ricardo, ¿no? Que ahora justamente quiero que me cuenten cómo decidieron hacerlo en cómic y cómo entró Ricardo en esto. Bueno, en realidad Marco me contactó porque yo había trabajado previamente con Hernán en un proyecto llamado Grumete Grau. Pero cuenta que yo no quería trabajar contigo al inicio, por favor. Sí, claro. En realidad... Te vetó. Lo que pasa es que había un tema, porque la anterior obra era de corte anime, ¿no? Con el estilo anime, entonces... Grumete Grau, que era una novela gráfica que había hecho él con Hernán, que muy buena, a mí me gustó mucho, era Claro. estilo anime, pero yo no quería que sea un estilo anime, y dije, pucha, Ricardo es muy talentoso, pero no sé. No. Y entonces me arruinó, iba a decir otra palabra, pero Ricardo me arruinó. No, además que yo no tenía una experiencia previa en cómic, entonces con mucha mayor razón la duda de Marco, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una suerte de 5 páginas de prueba. Un casting. Un casting, lo que pasa, y ya, ahí Hernán y Marco ya se convencieron de que efectivamente el estilo cartoon era la fórmula correcta para poder plasmar a Laura. Y no te costaba mucho tampoco caricaturizarla, ¿no? No, porque es un personaje Claro. que en realidad ya sus rasgos son caricaturescos. y fácilmente encontrables y exagerados. Exagerables. Y además aquí hay 2 Lauras, pues la Laura que cuenta su vida en esta especie de reality show, que conduce otra Laura, Claro. que es un poquito más mordaz, y que es la que la interroga a ella como ella hacía en su programa. Exactamente, ¿no? Y ese es además la Laura en la que Ricardo ha tenido toda la libertad para desatar su imaginación y su humor. Y la creatividad y todo. Y además, la verdad es que, o sea, el trabajo de Ricardo es tan bueno que las 5 páginas del casting, digamos, están tal cual en el libro. Ya. O sea, ni siquiera las cambiamos, Ni siquiera la no les modificaron. pedimos. Te convenció de una. No, es alucinante, ¿no? Y tú ves el cómic, no sé cuántos cameos, o sea, cuántos personajes has retratado Hay un Claro, montón. de la vida porque- real, digo. Porque Sí, un son montón. todos los que intervienen y cuentan algo, O sea, ¿no es desde los cierto? periodistas que le han Claro. investigado hasta su familia, hasta la gente, incluso la misma gente NN que se peleaba en el programa. En el programa, ha claro, sacado los Ricardo caseritos. La ha sacado tal cual, ¿no? Y las celebridades, o sea, no sé, mira, de Shakira, Rafael, hasta la Pinchi Pinchi. Claro, todos. Es como una suerte de Asumare de los cómics, ¿no? Porque tú ves, ¿no? En Asumare salen todos los personajes. Claro, todos son. Igualito acá salen, bueno, vas a ver Políticos. todos. Acá hay más, porque hay Toledo, de Alan, todo un poco. Humala, Claro. todo, o sea, no se salva a nadie. Y además todos, en verdad, yo creo que nunca los hemos visto en un estilo así, porque las caricaturas que salen en los periódicos tienen otro estilo, Vamos a enseñar un estilo poquito, tipo cartoon que a ver ha si se conseguido puede ver. Ricardo, a mí me parece alucinante, fantástico, ¿no? Claro, que personajes que además reconocibles Hay inmediatamente, hay ¿no? muchos, sí, reconocibles a primera vista, y otros que
la verdad es que ni siquiera había necesidad de que Ricardo los haga tal cual, porque eran personajes... Estás tú también, por supuesto. Por ahí yo salgo de... Claro. Sí, pues una experiencia personal que... Claro. Que me Claro, sucedió. pero la pregunta era, ¿y por qué en cómic? ¿Por qué, si era una investigación periodística, no hacerla tal cual? Porque a mí me gustó justo la experiencia que había tenido Ricardo con Hernán Migoya en Grumete Grau, que es un cómic anterior, que era como una novela gráfica, pero un estilo más, digamos, comercial, industrial, profesional, si quieres verlo así. Y Porque para acá llegar más al público juvenil. Claro, porque el cómic acá ha dependido mucho de los talentos individuales, tipo Claro. Juan Acevedo, por ejemplo, Claro. que él hace todo, ¿no? Y entonces... Y lo que ha pasado es que mucha gente no ha apostado por una industria, Claro. ¿no? Es decir, por tener, como en este caso, ha habido dos guionistas, ha habido un dibujante y además, digamos, Ricardo en algún momento se enfermó y tuvimos que conseguir a Gino Palomino, que era un entintador. Entonces, y además soy un letrerista, y eso, o sea, implica un montón de Es un gente. trabajo en equipo. Claro, como es el cómic, la industria del cómic, ¿no? No estoy hablando del cómic como arte, que en verdad lo hace una sola persona con talento y ya está, sino la industria del cómic. Y aquí no había eso. Entonces, cuando vi el trabajo que había hecho Ricardo con Hernán, dije, esta es, ¿no? Se puede hacer algo así, y dije, pero ¿qué historia? Ah, Laura. Y salió. Ujú. Ahora, la reacción de Laura Bozzo, porque le llevaron inmediatamente el libro, solamente lo miró, solamente vio la portada, ni siquiera se molestó en leer un poco cómo estaba la cosa, y ya dijo que los iba a demandar, que esto no puede ser, que ya dice acá, señorita Laura, entonces no puede ser. ¿Qué ha habido de todo eso? ¿Tú qué crees, Ricardo? Pues no sé, yo... ¿Ha sido por el dibujo o por qué crees que se ha molestado tanto? Porque lo hayan llevado al cómic, porque lo hayan lucrado con su imagen, pero en realidad, no sé, ese fue el momento más feliz de mi vida. Yo lo veía en la tele y me estaba Y matando. te la risa. movería de risa. Yo y mi familia, todos estábamos así. Sí, Ajá. porque no... Pero no hay- era lo que se imaginaba, era lo que esperaban, Claro, supongo. lo que pasa es que yo creo, o sea, lo que pasa es que Laura no lo ha visto el cómic, o sea, ha visto la portada, de pronto ojea un poco Claro, no... y no y creyó, están lucrando, ¿no? Como que están lucrando con imagen, no es nada que ver, todo lo contrario. Justo cuando hablamos con Ricardo de eso, o sea, yo creo que a estas alturas ella ya se debe haber sentado, lo debe haber leído y se debe haber dado cuenta. Que todo es verdad, que ella misma lo ha contado, porque además Exactamente. lo pones al final del libro, de tal página es de tal testimonio de la misma Laura, tal cosa de lo que dijo tal cosa de lo que dijo, o sea, todo está documentado. Sí, ¿no? Y al final, incluso en los casos más polémicos, hemos dejado que ella tenga la última palabra, ¿no? Entonces, yo creo que no, más bien, yo creo que nos va a llamar a los tres para que seamos guionistas de su programa, de su próximo programa. De su próximo programa. Debería estar Ya que- contenta con nosotros. Claro, ya que hasta fin de año nada más va Laura, entonces Sí. tiene De que pronto buscar un nuevo relanza otro formato, programa. puede ser un formato que tenga que ver con Claro. el cómic, ¿no? Sería lindo. ¿Quién sabe? Dibujos animados, como fue Chavo en dibujos animados, mira. Ricardo es Allá un- en México pueden hacer eso. Ricardo no solamente es un dibujante, es un gran animador, así que te puede pasar Ah, la voz. mira. Se presta para hacer animaciones. De hecho, el personaje se creó con el afán de hacer algo posterior, ¿no? Ujú. Si es que ya, bueno... Sería lindo. Sí, empresas quieran ya, pues, se Claro. anima Laura y listo. Pero entonces no ha llegado demanda ni nada, o sea, fue su No, reacción del y- momento y todavía no ha llegado nada. No creo que haya, ni debería haber, ni hay razón justificada. Y tampoco hay un motivo, porque en verdad, ella yo creo que lo va a ver y se va a dar cuenta que creo que no es un ánimo de maletearla. Todo lo contrario, ¿ah? O sea, creo que una de las analogías que usamos un poco es, esto es como Breaking Bad, o sea, al final... Por más villano que sea, a ti te identificas con la persona, ¿no? Porque imagínate si fuera Claro, solo incluso una sacada hay- de ancho a Laura Bozzo, Claro, creo que incluso sería... hay una parte cuando está en el arresto domiciliario que ella podría haber salido si decía que había mentido en el caso de Saraí, ¿no es cierto? Y entonces no quiso rectificarse y eso la deja muy bien, ¿no? Sí, Y se comió se comió. 3 años ahí Sí. encerrada por ser, digamos, consecuente con lo que había O sea, hecho. yo creo que esa anécdota que se cuenta en el libro, en la que el gobierno de Toledo le ofrece algún tipo de impunidad Claro. a cambio de que ella tergiverse el programa sobre Saraí, es real, ¿no? Y de hecho todos los testimonios coinciden y eso es lo que ponemos en el libro. Entonces, o sea, yo creo que sí. Y conociendo más a los personajes, Popio Olivera, Toledo, que están involucrados, es totalmente Claro, verosímil, ese ¿no? ese es otro tema. Todos los ponen con nombre y apellido. Sí, y ya, claro. bueno, pues digamos que Laura puede decir, ya, bueno, sí, me gustó. Pero ellos, hay unos que no quedan muy bien parados. Sí, pero todo está
hay 10 páginas, no sé si se ve bien, pero hay al final del libro hay todas estas páginas con anotaciones de puro texto, donde están las fuentes, ¿no? Y yo creo que no hay nadie tiene por qué arañarse, ¿no? ¿Y cómo cómo concibieron la idea juntos o no esto de que sea una pesadilla en la que ella era prácticamente la protagonista de uno de sus programas y que eso tendría que ser una pesadilla, claro, evidentemente? ¿Cómo nació esa idea? Creo que se le ocurrió a Jerónimo Pimentel, el editor de Planeta. No sé, un día cuando fuimos Hernán y yo a presentarle la propuesta. Ya. La propuesta era la biografía de Laura Bozzo en cómic. Sí, hacer un cómic todavía no teníamos claro quién iba a ser el dibujante. Y le dijimos, y creo que, o sea, en la conversación dijimos, quizás podría ser así, ¿no? O sea, este es el marco, digamos, ficticio, porque en verdad yo creo que el hecho de que este cómic sea en realidad un largo programa, permite que se pueda jugar mucho, ¿no? Y de hecho, Ricardo, yo creo que tú has disfrutado un montón. O sea, de pronto Laura Bozzo dice que pase Vladimir Montesinos, se pasa Montesinos, y de pronto en el público se para la Pinchi, sale la Pinchi, se para en medio del público y grita, ¿no? Entonces eso está bien, ¿no? ¿Y cómo ha sido el mecanismo? O sea, tú tenías la investigación, Hernán hacía el guión y se lo pasaban a Ricardo, y Ricardo, tú encontrabas ahí un personaje tras otro y tenías que dibujarlos. Sí, en el caso de Laura yo me tomé alrededor de una semana para poder crearlo, ¿no? Junto con las variantes, ¿no? Ya sea Laura, la narradora. ¿Cuántas Lauras existen en el cómic? Hay varias. Pero más marcado hay como 6 Lauras. ¿Por qué? ¿Por qué hay 6 Lauras? Porque ahí Laura, cuando estaba en jovencita, época en el colegio, regidora, jovencita, claro. Canal 4, Canal 5. Antes de la cirugía, después de la cirugía. Sí, exactamente. Claro. No, y entre ellas hay como transiciones, pero ahí están los dos marcados. Y los personajes que ibas encontrando, en ningún momento dijiste, ¿puedo hacer tantos personajes? ¿Por qué ponen tantos? Sí, en el caso de los demás sí. Sí, yo en ese sentido tuve que hacerlos al toque y yo me preguntaba, pucha, ¿por qué hay tantos personajes acá? Tenía el temor de que no se lleguen a aparecer. Claro, o sino a otra persona. Que ha sucedido, ¿no? Pero ya mi estimado Marco se ha encargado de darme ahí la pauta. Oye, se parece a esa, ¿no? Entonces, arréglale, ¿no? Un poco la... ¿Y cuál ha sido el más difícil? El más difícil... Todos han tenido su dificultad, pero han sido dificultad media para poder realizarlos. ¿Con cuál te has vacilado más? Con Laura, definitivamente. ¿Tú sientes que has hecho un programa de los que nos tenía acostumbrados? Sí, aparte que una de las Lauras me ha dado la libertad, por lo mismo que es un personaje elástico y es muy caricaturesco de poder llevar la narradora, ¿no? La narradora. Claro. Sí. Además, yo, de verdad, hemos abusado de Ricardo, ¿no? Porque, sí, la verdad. Porque lo que pasa es que el proceso era bien interesante, ¿no? Yo hacía como un capítulo en un guión, y ese guión lo tomaba Hernán, y Hernán hacía como un storyboard, ¿no? Y le metía ya su sazón, y eso se lo pasaba a Ricardo. Ricardo hacía el dibujo, regresaba con nosotros, nos enseñaba el dibujo del primer capítulo, y la primera vez que pasó eso, Hernán y yo alucinamos en colores, porque dijimos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué tales dibujazos? Y entonces así era el sistema de los 7 capítulos, y entonces cada capítulo él dibujaba mejor, porque él nunca ha hecho, o sea, a salvo Gurbete, claro. A él le interesaba un pepino los cómics, a Ricardo viene del anime, de la animación. Y entonces es bien divertido porque ya a la altura del capítulo 3 yo decía, este tipo es un genio, entonces vamos a retarlo. Y entonces le metían más, se nos ocurrían más cosas. Y decía, por eso era, que te han torturado. Claro, y decía, pero si puedes sacar las caricaturas tan bien de todos los personajes, ponemos más y dibuja igualito a y hace esto, y a ver, hazte una página entera cuando Laura patea la puerta y se mete a la casa, que es una escena real. Claro. Y se me ocurrían más cosas y ese es el proceso al final del cómic, ¿no? O sea, alguien escribe algo y el dibujante retroalimenta al escritor. Entonces, la verdad es que... O sea que ha sido divertido incluso hacerlo. De todas maneras.
A mí, yo me sorprendo porque yo he aprendido mucho del cómic. Antes del cómic de Señorita Laura, yo no sabía de la vida de Laura Bozzi, en sus inicios especialmente, ¿no? Yo creo que el público también... Claro, en y eso general también no es importante, porque como lo dices también en algún momento, es una buena forma de que mucha gente que no sabe quién es exactamente, qué cosas hizo, en qué estuvo metida, lo sepa, porque un poco también tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no es cierto? Claro, yo creo que ahora que se habla mucho que la gente de 20 y poco, los millennials, ¿no? Sí, No saben nada no de la saben historia nada. del Perú. Yo creo que esta es porque además esto refleja una parte de la historia del Perú que creo que ahora es que creo es el germen de lo que estamos viviendo ahora, que es esta relación entre farándula y poder, entre la televisión Claro. y la política, y aquí tú ves el germen de eso tal Claro. cual, y Laura Bozzo es como la encarnación de todo eso, ¿no? Entonces ahí yo creo que digamos, sin ánimo de sonar muy académico, eso también se explica, creo, mientras lo estás leyendo en el cómic, mientras te ríes y te entretienes, tú ves eso, el germen de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro. Bueno, y entonces el libro se presenta mañana, ¿no? El sábado. El sábado, Sí, sábado. el sábado a En las 5 de la feria. tarde, Ujú. en la Feria del Libro. A las 5 de la tarde en algún salón. No sé, En la por sala, ahí búsquennos, ¿cuál? búsquennos. Buscan en la programación. Cuando escuchen que pasen los desgraciados, vamos a usar Ricardo, Hernán y yo, y ahí nos pueden Y encontrar. va a haber algo así especial en la presentación del libro. Vamos a sacar todas las amantes de Ricardo. Van a sacar Todas las que amantes de pase. Ricardo van a empezar a desfilar. ¿Quién lo va a presentar? Estamos pensando todavía. Todavía, el sábado, es ahorita. De pronto Laura viene de México y lo presenta ella misma. Hubiera ¿no? sido ideal, ¿no? Todo puede pasar, ¿no? De pronto que pase la presentadora y pase. Que pase la presentadora. La conductora, como Que era pase, su claro. biografía anterior. Ah, ¿verdad? Pues no La pensé, conductora. La conductora. Bueno, mucha suerte con el libro. Evidentemente se va a vender un montón. Seguramente que va a ser el más vendido de la feria. Ojalá. Claro que sí. Sería lindo. Y ya está en las librerías. Ya está en todos lados. Ya está en todos lados. Hasta en kioscos. Y creo que ha habido un esfuerzo Planeta de ponerlo 35 soles, que es bastante barato para el proyecto. Porque la idea es que esto llegue a mucha gente, ¿no? Así que compre caserito. Compre caserito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.